En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, queridos hermanos, que el Señor esté con ustedes. Para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado, porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios es el vientre, su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Por eso, hermanos míos muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Palabra de Dios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa, allí suben las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma en Israel para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. ¿Pedir limosna? Me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó a uno por uno a los deudores de su señor
y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Son muchas y variadas las ocasiones en que a lo largo de los evangelios nos encontramos con el Señor Jesús, que en algún encuentro que Él tiene con personas que están muy alejadas de la fe, mediante el diálogo que Jesús tiene con estas personas, logra traerlas al redil. Lo voy a decir con imagen o con palabras del Evangelio de ayer. Hay un pastor que tiene 100 ovejas, se le pierde una, y entonces este hombre deja las 100 ovejas y va a buscar a la que se le había perdido, que estaba re lejos. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga sobre los hombros y la lleva nuevamente con las demás al lugar seguro. De modo que el Señor Jesús no tiene por objetivo mandar al infierno a nadie, sino que quiere que todos se salven. Pero ese deseo de salvar a todos viene además de la mano de una creatividad. Yo voy a poner un ejemplo. Ustedes recordarán que en cierta ocasión había un hombre que se llamaba Zaqueo, que era el jefe de recaudador de impuestos, y esto era como un enemigo declarado de Israel, porque trabajaba para el Imperio Romano. Y él quería ver a Jesús. Y como era peticito, se subió a un árbol, porque Jesús iba a pasar por ahí, entre la multitud él no iba a poder verlo. Y entonces el Señor Jesús pasa, lo ve, e imaginen por supuesto que así no sigue el pasaje, así estoy diciendo yo, Imaginen ustedes que el Señor Jesús le dijera: vos sinvergüenza, traidor, estafador y no sé qué cuántas cosas más, que le sacás los poquitos pesos que mi pueblo Israel tiene, vos me querés ver, olvídate, vos te vas a podrir en el infierno. Si Jesús hubiera dicho eso, este hombre se baja, sigue con lo suyo, y entonces esa alma queda perdida. En vez de eso, Jesús le dice: Zaqueo, baja pronto del árbol, porque hoy mismo me quiero hospedar en tu casa. Nosotros podríamos traducir libremente: en tu corazón. Y cuando todo el mundo, escandalizado, pensó: mirá a lo de quién va a ir, precisamente a lo de este sinvergüenza, por el encuentro con Jesús, Zaqueo dice: voy a devolver a todos el doble de aquello en lo que los estafé. Y entonces Jesús, lleno de alegría, dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Bueno, hay una creatividad, porque si Jesús le hubiera puesto los puntos sobre las íes de entrada, Zaqueo hubiera seguido con lo suyo, y este hombre entonces probablemente se hubiera ido al infierno. El Evangelio exige como una pedagogía de lucidez que no se centra por ahí tanto en el pecado, sino en la alegría de la buena noticia, que luego, por supuesto, tiene todas sus consecuencias, que implican un estilo de vida, ciertamente. Cuando nosotros nos encontramos con el Evangelio de hoy, tenemos que tener mucho cuidado en pensar que el Señor Jesús está alabando la deshonestidad, porque es rarísimo el ejemplo, ¿no? Hay un hombre que es deshonesto y Jesús alaba a esta persona. Dice: pero ¿cómo? Jesús tendría que reprochar esto, debería reprobarlo. Y Jesús lo aplaude, pero no aplaude la deshonestidad,
Eso es lo que no hace. Lo que hace el Señor Jesús es la habilidad que tiene este hombre para caer bien parado en un problema serio que tiene. Es decir, cómo creativamente resolvió el problema que tenía. Y a continuación dice lo siguiente: los hijos de este mundo, es decir, los que no viven la fe, se mueven muchas veces mucho más inteligentemente que los hijos de la luz o del Evangelio. O dicho de otro modo, nos está diciendo a nosotros que tenemos que aguzar la inteligencia, la creatividad, para cómo hacer que esta persona que está lejos de Dios venga al redil. Cómo hacer que esta persona que está alejada sienta que si se va, se la pierde, porque en el fondo acá está en casa. Sin duda que esto es un desafío, pero que exige creatividad, que no se puede soslayar. Voy a contar un ejemplo y con esto termino. Cuando se produce el descubrimiento de América y los monjes, sobre todo los jesuitas, pero también los franciscanos y los dominicos, vienen a América, también por la apertura de las rutas comerciales, muchos de ellos van a evangelizar a China. Y en China hay muchos monjes evangelistas, evangelizadores, en ese sentido evangelistas, y recibieron bastante buen trato de parte de la comunidad china. Tanto que en cierta ocasión el mismísimo emperador chino decidió recibirlos. Y ahí fue Matteo Ricci, de este hombre se trata, que era un monje jesuita. Y ustedes vieron cómo se viste un monje, ¿no? Con el hábito jesuita, ¿no? Y él dice: si yo voy con este hábito a verlo al emperador chino, él no va a entender que soy yo, porque a él no le dice nada este hábito. A cualquier otra persona que de Occidente sabe muy bien, ese es un monje jesuita, pero él no sabía, el emperador chino no tenía cómo saberlo. Y entonces fue a un monasterio budista, donde se practicaba la religión mayoritaria en China, se fijó cómo se vestían los monjes budistas y se vistió como monje budista para ir a ver al emperador chino. De modo que cuando el emperador chino lo vio a Matteo Ricci, dijo: ese es un hombre de Dios, ese es un monje. Está bien que estaba equivocado en la religión, porque él no venía a hablar en nombre del budismo, sino de Jesucristo. Eso es ser creativo. Y no han faltado, gracias a Dios, a lo largo de la historia, muchísimos hombres que creativamente han trabajado para la salvación. Si alguno de ustedes tiene un rosario en su bolsillo, sepa que se lo debe a un tal Santo Domingo de Guzmán. O si alguno de ustedes reza el Via Crucis, o si tiene alguna otra devoción eucarística de los 9 primeros viernes, siempre son de personas que creativamente buscaron acercar a Dios a las personas. Y esto es lo que alaba el Señor hoy: ser creativos en el anuncio del Evangelio. Que el Señor nos conceda esa inteligencia. Vamos a rezar esta Santa Misa en acción de gracias por los cumpleaños de Ani Rosón y de Laura de Estrada. Vamos a rezar por la salud del Padre Alejandro Viñale y de Mónica Piecuch de Castagnoli, de Raquel, Daniel y Carmen. Y unidos en la esperanza rezamos por el eterno descanso de Inés Mordeglia, murió ayer, del Padre Jorge Alfredo Canteros, fallecido también hace 3 días, por Sixto en su 6º mes, e Hilda Basset, que será enterrada hoy en el itinerario parroquial, y Osvaldo Daniel González Oreján.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos cantando alegremente: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos hoy en especial por el Padre Jorge Alfredo Canteros, por Sixto, por Hilda Basset, por Osvaldo Daniel González Oreján y por Inés Mordeglia. También rezamos por todos los muertos del coronavirus del día de hoy. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios,
su castísimo esposo San José, los apóstoles, Santa Clara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, porque no solamente nos llamamos, sino que verdaderamente somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que, restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado la Santa Misa, vayamos en alegría y en paz. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa